Muy buenas noches. Quiero invitarles que abran su Biblia en Colosenses capítulo 3. Pedí que se quedaran los jóvenes porque este tema que voy a tratar el día de hoy es un tema que no solamente tiene que ver con los adultos, sino con todo el pueblo en general, incluyendo a nuestros jóvenes. Y es muy importante que los jóvenes y los padres de familia, principalmente los padres de familia que tienen hijos jóvenes, atendamos a este mensaje, ¿sí? El título de este mensaje es Hacer morir lo terrenal, y voy a tratar de estar desarrollando este mensaje en dos partes. Hoy trataremos la primera parte y la siguiente semana trataremos la segunda parte. El título entonces es Hacer morir lo terrenal. Ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 5, la carta que estamos estudiando de Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3, versículos 5 al 9, dice lo siguiente: Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales también vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y termina el versículo 9 diciendo: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Bueno, hasta ahí vamos a leer, versículo 9. Les invito ahora a que juntos oremos y pidamos al Señor que Él nos hable al corazón. ¿Está bien? Sí, estamos aquí porque queremos que Dios hable a nuestro corazón y que Dios trate con cada uno de nosotros, ¿de acuerdo? Así que yo quiero pedirle que incline su rostro y usted en sus propias palabras dígale al Señor: Señor, estamos aquí en esta hora y te pedimos que nos hables al corazón, que tu palabra, Señor, no sea una palabra más que escuchamos, sino que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra, penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, para que podamos recibir luz y podamos, Señor, caminar en esa luz, en la luz de tu palabra, Señor, en medio de las tinieblas donde ahora vivimos, Señor. Tu palabra es lámpara que alumbra siempre nuestro caminar diario, Señor. Así que nos exponemos a ella y pedimos que tú alumbres aquellas áreas oscuras en nuestro ser interior, Señor. Nos disponemos para ti, Señor. Disponemos nuestro corazón para escuchar la voz de tu Espíritu Santo. Háblanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. La semana pasada hablamos de la importancia de vivir la vida resucitada. Es decir, debemos entender que hemos muerto al pecado, pero que ahora estamos vivos para Dios. ¿Cuántos están vivos para Dios? Estamos vivos para Dios. Y Pablo continúa enseñando en estos versículos que acabamos de leer a los colosenses que una de las implicaciones que tienen que ver para vivir la vida resucitada, pues justamente es lo que dice en el versículo 5, hacer morir todo lo terrenal y pecaminoso que pueda todavía estar en nuestro corazón. ¿Habrá algo pecaminoso que todavía puede estar en nuestro corazón? Claro que sí. Esa es la verdad. Porque algunas ocasiones a nosotros mismos como adultos y personas que quizá ya tenemos algún tiempo caminando con el Señor, muchas ocasiones se nos hace tan fácil decir una mentira. ¿Cuántas ocasiones se nos hace tan fácil decir alguna palabra indebidamente? ¿Cuántas ocasiones nos encontramos
delante de algunas otras personas y nuestro testimonio no es lo mejor. Bueno, todo ese tipo de cosas, más la lista que Pablo menciona aquí, son cosas que en la vida de un cristiano debemos buscar hacerlas morir. Y es importante saber que en el momento de nuestra experiencia de salvación, el viejo hombre es crucificado junto con Jesús para que el cuerpo de pecado vaya siendo destruido en nuestra vida, a fin de que ya no sirvamos más al pecado, según lo estableció Pablo en Romanos 6:6. Pero debemos saber esto: mientras sigamos en este cuerpo terrenal, seguiremos batallando contra el pecado. Y de eso se trata justamente. Necesitamos seguir en la lucha contra el pecado, pero esa lucha contra el pecado debe de verse. Es decir, el haber resucitado con Cristo debe de manifestarse en nuestra vida práctica, en nuestra vida diaria, a través de nuestro testimonio. En otras palabras, déjeme decirle que santidad y madurez espiritual van ligadas la una con la otra. Santidad y madurez espiritual. Es decir, la santidad y madurez espiritual no existirá en la vida de una persona que no está dispuesto a ponerle freno al pecado. Y yo les he dicho en otras ocasiones y lo vuelvo a repetir, la condición de la iglesia en la actualidad es muy deplorable. La condición espiritual de la iglesia en la actualidad es muy triste. Se está viviendo un cristianismo muy ligero. ¿Todo por qué? Porque los ministros, los que predicamos o los que predican, no confrontan a la gente con sus pecados. Por lo tanto, las personas están ahí viviendo un cristianismo tan ligero y no están tratando de ponerle freno al pecado. Siguen practicando los mismos pecados que han venido practicando, aún a pesar de que dicen haber nacido de nuevo. Pablo dijo en Romanos 8:13, yo se lo leo, Romanos 8:13, él dijo: porque si viven conforme a la carne, aquí vivir habla de un estilo de vida constante y continuo. Si viven y desarrollan su estilo de vida diario conforme a la carne o a los deseos de la carne, dice Pablo ahí, moriréis. Y habla de una muerte primero, una muerte espiritual. Y cuando alguien muere espiritualmente, pues bueno, lo que hace es darle rienda suelta a los deseos de la carne y tarde o temprano morirá físicamente también. ¿Sí? Entonces dice Pablo, si ustedes viven conforme a la carne morirán, mas si por el Espíritu, es decir, guiados por el Espíritu Santo de Dios, hacen morir las obras de la carne, entonces vivirán. ¿Cuántos están vivos? Yo no puedo entender cómo hay personas que dicen tener 10, 15 años de cristianos y siguen viviendo como recién nacidos. No, tiene que verse un cambio. Si es que somos guiados por el Espíritu de Dios y hacemos morir las obras de la carne en nuestra vida. Este mismo versículo, Romanos 8:13, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice de una manera más clara. Dice Pablo, Romanos 8:13, Palabra de Dios para Todo. Si viven de acuerdo a sus deseos naturales, ¿cuáles son los deseos naturales? Pensemos un momento. Deseos naturales. ¿Perdón? Hipocresía. ¿Alguien ya le es tan natural ser un hipócrita? ¿A alguien le es tan natural ya ser mentiroso? ¿A alguien le es tan natural que está en su trabajo y hace como que trabaja, pero solamente está perdiendo el tiempo, etcétera? Dice entonces Pablo, si ustedes viven de acuerdo a sus deseos naturales, morirán para siempre. Pero si usan el poder del Espíritu Santo de Dios para dejar de hacer sus maldades, vivirán para siempre. Escuchen bien esto, jóvenes. Pero también escuchen padres de familia para que instruyan a sus hijos. ¿Sí? Mire, todas estas actividades que tenemos, que se organizan con nuestros jóvenes, ¿a poco cree que las organizamos nomás para decir, ay, Casa de Oración está teniendo un congreso más con los jóvenes o un campamento más con los jóvenes? No, hermanos. Lo hacemos para que sus hijos
crezcan espiritualmente y maduren espiritualmente, y los que no han nacido de nuevo, que nazcan de nuevo. Pero el gran problema con el que nos encontramos es que, aún a pesar de que vemos la tempestad que estamos viviendo con nuestros hijos, los castigamos diciendo: no vas a ir al campamento. No, mi hermano, no los castigue de esa manera. Al contrario, esfuércese y diga: te voy a mandar al campamento de jóvenes. Voy a ver cómo le hago, voy a vender chicles o tamales o lo que sea, pero te me vas al campamento. Y si alguno no tiene, escuchen bien esto, padres de familia, porque yo sé que esto es real. Si alguno no tiene, algún padre de familia dice: yo no tengo para mandar a mi hijo al campamento, no tengo los $165 que se está cobrando, y esto incluye el hospedaje, la comida y su camiseta, porque lo demás, eso lo solventa de los mismos ingresos de todos nosotros. Si alguno no tiene, venga conmigo, ¿sí? Y le vamos a dar una cortesía. ¿Está bien, Alex? ¿Les damos cortesía? Pero que su necesidad sea real, que sea real. ¿Por qué hacemos esto? Porque queremos que nuestros jóvenes maduren espiritualmente y hagan morir las cosas con las que están batallando en su carne, mis hermanos. Hay que esforzarnos para tratar de instruir a nuestros hijos y que vivan para siempre. Es decir, que cuando terminen los días de su vida en este mundo, ellos puedan tener la plena certeza de que irán a vivir con el Señor. Pero la vida de muchos de nuestros jóvenes está tan pasiva, tan apática. Es más, muchos ni siquiera quieren venir a la iglesia. Y peor tantito: no, me voy a quedar aquí, papá, ahora no siento ir a la iglesia. Ándele pues, mijo, quédese en su casa. Yo me voy a alabar al Señor. No, tráigaselo. No les dé esas opciones. Ellos no están en edad, estoy hablando de los jóvenes adolescentes, no están en edad para hacer decisiones. Porque a veces nos encontramos con jóvenes que son los que gobiernan la casa. Ellos dicen: ¿es verde? Ah, está bien, mijo, es verde. ¿Es negro? No, está bien, es negro. No. Entonces el líder del hogar, ¿qué está haciendo? El sacerdote de la casa, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Nada? Bueno, ese es un paréntesis. Bueno, entonces dice Pablo: si viven de acuerdo a sus deseos naturales, morirán para siempre. Pero si usan el poder del Espíritu Santo para dejar de hacer sus maldades, todos viviremos para siempre. Aclaro: hemos sido redimidos del pecado en el sentido de la salvación por el hecho de estar unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección. Ya no hay condenación para nosotros, así lo establece la Biblia, porque Él nos justificó delante del Padre. Pero necesitamos ser realistas. Mientras sigamos en este cuerpo, seguiremos batallando con este cuerpo de pecado. ¿Sí o no? ¿Cuántos batallan? Yo sigo batallando. Es decir, el pecado continuará tratando de hacer su labor. ¿Cuál es la labor? Hacernos caer, pero debemos resistirlo firmes en la fe. Debemos pedir la ayuda del Espíritu Santo. La arma que usa el Espíritu Santo para fortalecernos es su palabra. Por eso hay que estar escudriñando y meditando la palabra, leyendo los proverbios, leyendo los salmos, leyendo los evangelios, leyendo todo el consejo de Dios, porque es la palabra la que nos va a ayudar en los momentos difíciles. Jesús, después de haber estado 40 días y 40 noches ayunando, inmediatamente al inicio de su ministerio le vinieron 3 tentaciones que resistió con la palabra. A lo mejor usted dirá: es que era Jesús el Hijo de Dios. Sí, ¿quién vive en nuestro corazón? ¿Que no es Jesús el Hijo de Dios que vive en nuestro corazón y mora su presencia por su Espíritu Santo en nosotros? Dice Efesios capítulo 6, versículo 17, Pablo aconsejando acerca de vestirnos con toda la armadura de Dios. Él dijo: tomen también el yelmo de la salvación que guardará la mente, los pensamientos del cristiano. Pero luego hace uso de otro elemento de la armadura de Dios que tiene un simbolismo: la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que, en tanto nuestro cuerpo no ha sido totalmente redimido, el espíritu, hablando del espíritu del hombre,
que está fortalecido, esa parte de nuestro espíritu que está fortalecido por el Espíritu Santo, debe hacer morir todo lo terrenal y pecaminoso en nuestra vida. ¿Estamos claros? Si alguien no está fortalecido en el espíritu, en el ser interior, le vendrán las tentaciones y va a caer en los pecados que está cayendo todo el mundo en el día de hoy. Por eso Pablo decía, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Zacarías también decía, no es con ejército, no es con espada, es con la ayuda del Espíritu Santo. Por lo tanto, entonces, hacer morir el pecado en la vida de un creyente, dice Pablo que no es una opción, es como una instrucción mandatoria. Yo no veo que dice Pablo, si quieren, si tienen el deseo de hacer morir lo terrenal en ustedes, está bien. No, note usted que Pablo lo dice en un sentido de autoridad. Él dice, haced morir, y aquí haced morir, su significado literal es matar y llevar a la muerte, pero no al prójimo, no a la persona que tienes allá a tu lado, sino al pecado, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Sometiendo esta naturaleza carnal, nuestra nueva naturaleza que ha sido redimida, necesitamos someterla cada día llenándonos con el Espíritu Santo de Dios. Cada día hay que llenarnos con el Espíritu Santo de Dios. Hay quienes hacen una interpretación equivocada considerando estas palabras de Pablo, haced morir, de forma literal, pero también las palabras de Jesús cuando él dijo, hablando del adulterio, Jesús dijo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. 30, dice ahí Mateo 5:30, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Pregunta, ¿esto es literal? Obviamente no, porque si fuera esto literal, ¿se imagina cuántos hubiera en la iglesia ya sin ojos y sin mano? Bueno, al tomar estos pasajes de manera textual o literal, muchos en realidad han llegado a lesionar su cuerpo. En la historia quedó registrado de un hombre llamado Orígenes, considerado uno de los padres de la iglesia. Este hombre fue un gran teólogo del primer siglo. Además fue un sobresaliente exégeta. Un exégeta es una persona que sabe interpretar adecuadamente los textos de la Biblia. Y este hombre, además de ser un buen teólogo, era un buen intérprete de los textos de la Biblia, pero además fue un director de una escuela de teología de su tiempo. Bueno, este hombre tomó literal algunos textos de la Biblia, concretamente Mateo 19:12, donde dice que se hacen eunucos por causa del reino de los cielos. ¿Y saben lo que hizo este hombre? Se castró. ¿Por qué se castró? Porque hizo una interpretación equivocada de Mateo 19:12, donde dice que los eunucos se hacen eunucos por causa del reino de los cielos, pretendiendo con ese hecho alcanzar una unión más cercana y más perfecta con Dios, alejándose de cualquier contacto con lo profano, por medio de una vida de privaciones, por medio de una vida de penitencia o de una ardua tiempos de oración, como lo llegaron a hacer los monjes y todavía lo hacen algunas monjas, para evitar, dicen ellos, las tentaciones con la carne se aíslan. Eso no es lo que está enseñando Pablo, mis hermanos, que debemos aislarnos. Pablo está enseñando en Colosenses 3:5, hagan morir lo terrenal en ustedes. Tampoco Pablo está diciendo, pídele a Dios que te haga hacer morir lo terrenal en ti. No, es que este es un acto y una acción que nosotros debemos de llevar a cabo con la ayuda de Dios. No vamos a decirle al Señor, Señor, quita de mí la fornicación. No, nosotros tenemos que quitarla. Quita de mí el adulterio, quita de mí la mentira, Señor. No, quítala tú. O sea, son cosas que nosotros tenemos que hacer. Por eso Pablo dice, haced morir. Cuando Pablo está dando esta expresión, está haciendo Pablo un llamado
a todos los cristianos. Recuerde que esta carta de Pablo a los colosenses era una carta que él escribió a los cristianos de aquel tiempo, una iglesia recién inaugurada, tenía 5 años apenas. Pablo entonces está haciendo un llamado a los colosenses a que quitaran los mismos creyentes todo aquello que les impedía vivir en una vida de santidad. Pablo les dice, hagan morir lo terrenal en ustedes. Por eso a los romanos también les escribió, porque si viven conforme a la carne morirán, mas si por el Espíritu de Dios hacen morir los deseos de la carne, vivirán. Entonces, entendamos esto, mis hermanos. La batalla contra el pecado siempre estará presente en la vida de todo creyente. Así lo afirmó Pablo en Romanos 7:14. Vamos ahí, Romanos 7:14. ¿Sí trajeron Biblia o no traen Biblia? Porque no se oyen. Ah, es que traen su tableta, ¿verdad? Bueno, Romanos 7:14. ¿Lo tiene? Dije yo anteriormente que la batalla contra el pecado siempre estará presente en la vida de todo creyente. Mire la experiencia de Pablo, Romanos 7:14. Dice, porque si sabemos que la ley es espiritual, porque la ley refleja algo del carácter santo de Dios, dice, mas yo soy carnal. Y esto, cuando Pablo dice esto, soy carnal, alude a su naturaleza que todavía está ligada a la tierra, a su cuerpo mortal, que todavía está en la condición humana, no redimida en su totalidad. Pablo no está diciendo que todavía anda en sus conductas en la carne, sino que la carne está en él y es con la carne con la que Pablo está estableciendo una batalla. No sé si me alcancé a explicar. Entonces dice Pablo, 7:14 de Romanos, porque si sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, y esto significa que el pecado ya no controlaba la totalidad de la humanidad de Pablo como lo hace con un no creyente. Uno que no es creyente, que no ha nacido de nuevo, está controlado por el pecado, ¿sí? Pablo no. Él fue, dice, vendido al pecado. Versículo 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. ¿Cuál aquello? Lo que es de la carne, ¿sí? Ya no soy yo quien hace aquello, es decir, su nuevo yo ya no aprueba el pecado, el ser interior, sino el pecado que mora en mí. En otras palabras, su pecado no proviene de la nueva identidad redimida, cuando se refiere a su ser interior, sino de la parte humana que todavía no ha sido redimida en su totalidad, que era su carne. Versículo 18, dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque aquí está la clave, mis hermanos, pongan atención, versículo 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, el ser interior. 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. A veces con nuestras manos podemos pecar contra Dios. Versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pregunta. ¿Pablo era nacido de nuevo, sí o no? Sí, pero como todavía seguimos viviendo en esta naturaleza carnal, seguiremos luchando con las cosas que no queremos hacer. Pero el punto está en que debemos estar en esa lucha, mis hermanos. Pregunta, ¿qué no dice 2 Corintios 5:17 que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas? ¿Así dice, sí o no? Bueno, entonces la pregunta siguiente sería, ¿nacimos de nuevo, sí o no? Sí,
Pero todavía hay una parte en nuestra naturaleza humana que no ha sido redimida en su totalidad. Todavía hay áreas oscuras en nuestra vida que necesitan la luz del Señor, que necesitan la luz de la palabra. Aunque somos nuevas criaturas en el ser interior, habitamos en un cuerpo viejo, aún no redimido en su totalidad, pero que finalmente llegará el momento en que seremos glorificados cuando estemos en su presencia. Pero eso no significa que porque nuestro cuerpo no ha sido glorificado todavía, y que porque todavía hay áreas en nuestra vida que no han sido totalmente redimidas, no significa que no podemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo, no significa eso. Pablo escribió en Romanos 12:1, les ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué significa esto? Presentar el cuerpo en sacrificio vivo significa justamente hacer morir lo terrenal y pecaminoso que todavía hay en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Sacrificar la carne. Sacrificar los deseos físicos, porque la carne es lo que está expuesto a los deseos de la carne misma, valga la redundancia. Es nuestra carne con la que estamos batallando. Pero el asunto al que Pablo se refiere aquí en Romanos 12:1 es un asunto de sacrificio que tiene que ver, vuelvo a repetir, con sacrificar la carne, matar la carne, achicharrar la carne, como decimos en México, ¿sí? Los deseos de la carne, ¿para qué? Versículo 2, Romanos 12:2. Para no conformarnos, es decir, o amoldarnos al sistema de pensamiento de este mundo. Por eso necesitamos matar la carne. Pablo decía, Colosenses 3:5, hagan morir lo terrenal en ustedes, hacerlo morir. ¿Para qué? Para que el pensamiento de este mundo no gobierne nuestra mente y nuestro corazón. ¿Cómo está este mundo? Este mundo a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Y el asunto es que algunos cristianos, algunos ministerios han metido al mundo dentro de la iglesia porque dicen, pues todos lo hacen, ¿qué tiene? No hay problema, lo hace la iglesia de allá, lo hacen aquel, o sea, a lo mejor no es tan malo, no os conforméis, dice Pablo, a este siglo, sino más bien transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Regresemos pues a Colosenses 3:5. Dice Pablo, haced morir pues lo terrenal en ustedes. Esa palabra pues, ese pues, alude o hace un enlace con los versículos que él habló anteriormente, versículo 1 al 4, porque lleva una secuencia. Entonces dice en el versículo 5, haced morir lo terrenal. Versículo 1, voy a hacer una relación entre el versículo 1 al 4 con el versículo 5, porque digo yo que Pablo hizo, en ese pues, está haciendo una conexión con los versículos anteriores. Entonces, dice Pablo, hagan morir lo terrenal en ustedes. Versículo 1, si es que han resucitado con Cristo. Si alguien ha resucitado con Cristo, entonces no tiene ningún problema en la lucha de todos los días hacer morir lo terrenal. Si has resucitado con Cristo y estás buscando las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, haz morir lo terrenal, versículo 2, debido a que tienes puesta la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Esto ya lo vimos la semana pasada, pero tiene una secuencia los versículos. Tú harás morir lo terrenal y pecaminoso que hay todavía en nosotros, porque reconocemos y sabemos, versículo 3, que habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Fíjese cómo tiene relación los versículos, los 4 anteriores con el versículo 5. Tú harás morir pues lo terrenal, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Y entonces ya toma sentido el versículo 5. Dice Pablo, hagan morir pues lo terrenal en vosotros. Y enseguida Pablo ofrece 2 listas de pecados
que son los pecados que él menciona ahí que debemos de hacer morir. Son listas que comprenden algunos de los pecados más comunes. No es una lista exhaustiva o detallada, pero es una lista de pecados con los que la iglesia de los colosenses en aquel tiempo estaba batallando con estos pecados. A pesar de que tenía 5 años de haber iniciado esta congregación, ya estaban batallando con estos pecados. Bueno, déjeme decirle, hoy la iglesia de nuestros días sigue batallando con los mismos pecados, de acuerdo a la lista. Esta primera lista contiene pecados personales relacionados con el sentimiento del ser humano. Dice Colosenses 3:5. Pablo dice, hagan morir lo terrenal en vosotros, y da la lista: fornicación, 1, impurezas, 2, pasiones desordenadas, 3, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Primera lista. Segunda lista contiene pecados que tienen una implicación en nuestras relaciones interpersonales con otras personas, porque atentan justamente contra otras personas que no son necesariamente personas que están junto con nosotros. Dice entonces, Colosenses 3:8, la segunda lista: hagan ustedes morir lo terrenal en ustedes, ira, enojo. ¿Cuántos se enojan? Hay que hacerlo morir eso. El enojo hay que hacerlo morir. Y una vez que haces morir lo terrenal, que es el enojo, pues hay que cambiarlo por el dominio propio, ¿verdad? Malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Por eso yo decía al principio, a veces se nos hace tan fácil mentir o hablar palabras deshonestas, y caemos entonces en estos pecados que Pablo está mencionando y que él dice, hagan morir esas cosas porque son terrenales. Bueno, vamos a estudiar estas dos listas, empezando desde luego con la primera, que contiene pecados personales relacionados con nuestros sentimientos, como lo es la fornicación. La fornicación, mis hermanos, es un acto que se origina en la impureza, y la impureza nace de las pasiones desordenadas y de los malos deseos, que a su vez tienen su raíz en la avaricia. Y cuando alguien tiene avaricia, algo que está por encima de la voluntad de Dios, se convierte en idolatría. Y son justamente los pecados que Pablo está mencionando aquí. Dice entonces Pablo, hagan morir pues lo terrenal en vosotros. Número 1, fornicación. Esta palabra fornicación ya en otras ocasiones lo hemos estudiado, pero vamos a hacerlo de nuevo. Esta palabra es una palabra compuesta del griego porneia, que significa pecado sexual. Porneia, pecado sexual. Y grafé, que significa escritura. Por lo tanto, pornografía es pues una escritura o una imagen que proyecta el pecado sexual. ¿Sí? Eso es pornografía. Porneia se refiere originalmente a prostitución. Porné es la palabra griega que se usa para designar a una prostituta. En el Nuevo Testamento su significado abarca, pornografía o porneia, abarca todo tipo de sexo ilícito. Y es triste decirlo, y por eso pedí que se quedaran los jóvenes, pero también los adultos. Pero es triste decirlo, muchos hoy dentro de la iglesia están ahí sentados o están detrás de un púlpito y están esclavizados o infectados con el virus mortal de la pornografía, y dije creyentes y ministros. ¿Y qué dice Pablo? Dice Pablo, hagan morir lo terrenal en ustedes. Y qué casualidad que el primer pecado que menciona es la pornografía. Porque yo lo decía la semana pasada, si hay algo hoy en la actualidad, y esto no es nuevo, que ha destruido a través de los años la historia de la iglesia, que ha destruido familias y ministerios y a ministros, son todo lo que tiene relación con los pecados sexuales. Por eso hay que cuidarnos. Por eso Pablo hace un llamado a hacer morir lo terrenal. Fornicación en la iglesia, pudiera pensar alguno, ay hermano, no exageres. Yo pregunto, ¿habrá fornicación en la iglesia? ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí o no? Sí.
Sí lo hay. Ahora, este no es un pecado nuevo, ¿eh? Ya desde el tiempo de Pablo, cuando le escribió a los Corintios, justamente en el capítulo 5, versículo 1, miren lo que dice Pablo, hablando de la fornicación. Dice Pablo, de cierto se oye que hay entre ustedes, ¿entre quiénes? Entre los cristianos corintios. Hay entre ustedes fornicación. Y tal fornicación, les recuerdo que fornicación habla de imágenes que proyectan los pecados sexuales, que tiene que ver con pornografía. Dice, y la fornicación, cual ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno de ustedes, decía Pablo, tiene la mujer de su padre. ¿Qué estaba haciendo? El muchacho se estaba metiendo con su madrastra, cometiendo incesto. Y los corintios de aquel tiempo no hacían nada. Yo les voy a decir una cosa, si hay alguien aquí, por lo que a esta congregación se refiere, que ha incurrido en algún pecado como este, pues bueno, lo vamos a tener que exhortar. ¿Qué es exhortar? ¿Regañar? No, mostrarle que está en un grave pecado, que tiene que renunciar a él, tiene que dejarlo, para que entonces pueda seguir adelante en su vida cristiana. No vamos a tolerar el pecado, y mucho menos pecados como estos de la fornicación. Bueno, los corintios lo estaban tolerando, se daban cuenta ahí, sí, pues el muchacho anda allá, pues bueno, yo no me meto en problemas allá, cada quien su vida, cada quien su religión. No, no es así. Miren lo que les dice Pablo en el versículo 2, y ustedes, puedo parafrasear, aún a pesar de que se están dando cuenta que el muchacho se está metiendo con su madrastra, ustedes están envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Y bueno, ya más adelante, en los versículos más adelante, Pablo dice, el tal se ha echado a Satanás. ¿Sí? Bueno, mis hermanos, como cristianos debemos inculcar la importancia de la pureza sexual a nuestros hijos. Y no solamente inculcarles la pureza sexual, nosotros mismos como cristianos debemos vivir una vida cristiana en pureza sexual. Es que tiene, vean ustedes todos los programas de televisión que hay ahorita y todos contienen sexo, todos contienen imágenes de pecados sexuales impresionantes. ¿Sí? Bueno, debemos inculcar a nuestros hijos y hablar con ellos acerca de la pureza sexual, aunque los estudios sociales y las estadísticas afirman que los jóvenes de pleno siglo XXI, eso dicen las estadísticas sociales, son sexualmente activos debido a que, dicen ellos, tienen una mente muy amplia. ¿Sí? No, es que nosotros somos de mente amplia, vivimos en la modernidad del siglo XXI. Mire unas estadísticas que me encontré por ahí. Según las encuestas que se hicieron a un grupo de jovencitas y jovencitos, arrojaron que el 65% de las jovencitas encuestadas y el 63% de los jóvenes entre edades de 15 a 21 años, ellos afirmaron tener relaciones sexuales por lo menos 1 o 2 veces al mes. 1 o 2 veces al mes, cuando no más. ¿Sí? Esto nos indica que estamos, como padres de familia cristianos, estamos obligados a ayudar a que nuestros hijos no se conviertan en parte de esas estadísticas. Bueno, esto es lo que está practicando el mundo, pero escuchen esto, el mundo se está metiendo a la iglesia. Pero nosotros, los sacerdotes del hogar, necesitamos adiestrar a nuestros hijos, capacitar a nuestros hijos, instruir a nuestros hijos. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Para que ellos puedan resistir todas las tentaciones y ellos de manera voluntaria puedan hacer morir lo terrenal en ellos. ¿Sí o no? ¿Será nuestra responsabilidad hacer eso o los dejamos que la vida lo haga? La vida lo único que va a hacer contaminarlos más, esta sociedad, porque la sociedad está echada a perder. ¿Sí? Ahora, tal vez alguno pueda decir, pues a mí no me interesan las estadísticas que acabas de mencionar. El 65% de los jóvenes y el 63% de las jovencitas entre 15 y 21 años son sexualmente activos. ¿A mí qué? Bueno, vamos por un momento a cambiar la situación.
Si ese número 65 y 63% le pones nombre y en ese nombre estuviera tu hijo o tu hija o tu sobrina o tu sobrino o tu hermano o tu hermana, ¿qué pensarías? ¿Qué pensarías? Que tú sabes que tu hija, padre de familia, o tu sobrina o tu hermana es sexualmente activa. ¿Qué harías? O sea, ya su vida. ¿Lo dejarías? ¿La dejarías? ¿Se fijan cómo entonces ya ese tipo de estadísticas que luego escuchamos allá en el mundo toman un sentido de importancia más en nuestra vida? Bueno, justamente ese es el problema y el asunto que Pablo está tratando. Que tomemos conciencia que todos esos pecados que Pablo menciona en el versículo 5 en adelante, son pecados que no solamente los está viviendo el mundo, se están viviendo dentro de la iglesia. Y el consejo de Pablo es, hagan morir lo terrenal en ustedes. No hay que permitirles a nuestros hijos. Yo no sé si usted vigila lo que sus hijos están viendo, si checa lo que traen en sus teléfonos. Yo no sé si usted lo hace, pero esa es una responsabilidad que tenemos todos los padres de familia, ¿verdad? Le voy a contar a continuación una anécdota de la vida real que sucedió en medio de esta sociedad moderna del siglo XXI. Llega una jovencita de 20 años de edad, llega con un doctor y en sus brazos traía a un bebé de 8 o 9 meses. Pero llega esta muchachita con ese bebé de 8 o 9 meses y ya estaba embarazada de otro. ¿Sí? Llega con ese doctor angustiada, pidiéndole que le ayudara a abortar al bebé que llevaba en el vientre. Argumentándole, doctor, es que no puedo cuidar a este que ya tengo y al que viene. Me es imposible. El doctor, en ese tratar de hacerle conciencia a esta muchacha de 20 años, le empieza a explicar con lujo de detalles los riesgos, los peligros y las consecuencias de practicar un aborto para ella. Y la joven, sin embargo, sigue firme en su posición. El doctor la mira fijamente y le pregunta, para tratar de confirmar su decisión, le dice, ¿estás plenamente convencida de lo que quieres hacer? ¿Estás segura que quieres abortar al bebé que tienes ahí en tu vientre? Y ella respondió con toda convicción, sí lo estoy segura. El doctor, de manera sabia, le dice, mira, vamos a tratar de evitar los problemas, los riesgos y las consecuencias que conlleva un aborto. Te propongo lo siguiente, ¿por qué mejor no matamos al pequeño que llevas en los brazos? Y la mujer inmediatamente respondió diciendo, oiga doctor, ¿que está usted loco? ¿Cómo cree que voy a asesinar a mi hijo? El doctor le respondió con un tono así de sarcasmo y le dijo, es que bueno, te veo tan convencida de asesinar al que llevas en el vientre que no creí que te importara el que traes en tus brazos. Bueno, la juventud así está, mis hermanos. La juventud así está. ¿Qué vamos a hacer? Y la juventud de allá afuera, mi pregunta es, ¿qué vamos a hacer con nuestros jóvenes aquí adentro? ¿Qué vamos a hacer? A lo mejor tú dirás, bueno, yo no tengo hijos jóvenes, adolescentes. Yo quiero decirles a todos estos jóvenes que vemos aquí, nosotros como pastores tenemos un aprecio por ellos, por su salud espiritual. El deseo que tiene Jesús, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, es un deseo que Dios pone en nuestro corazón por todos nuestros jóvenes. No son las mascotas de la iglesia, son los jóvenes de nuestra iglesia. Estos jóvenes, esta señorita que está aquí, el jovencito que está allá y los que están allá atrás. ¿Qué vamos a hacer? ¿Que el mundo se acabe con ellos? No, hay que cuidarlos. Hay que enseñarles la palabra, ¿sí? Como cristianos debemos cambiar toda la serie de pensamientos que les vienen a su mente. Debemos reconocer y hacerles conciencia a ellos que las relaciones entre los mismos jóvenes
fuera del matrimonio son ilícitas y la Biblia los condena. Debemos enseñar a nuestros hijos de manera clara a que ellos huyan de lo terrenal y pecaminoso con lo que todos los días, no solamente los adultos, sino ellos también batallan. Por eso el consejo de Pablo a los colosenses y a los corintios también les dijo: huyan de la fornicación, jóvenes, huyan de la fornicación. ¿Sí o no? Bueno, este es nuestro consejo. Yo no sé qué consejo tú le das a tus hijos. Huyan de la fornicación, dijo Pablo. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pregunta: ¿podemos glorificar con nuestro cuerpo a Dios? ¿Sí o no? Por eso cuando venimos a la iglesia hay que levantar nuestras manos. Hay que tratar de glorificar a Dios con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Para que entonces Dios pueda hacer su obra en nosotros. Entonces Pablo dice: huyan de la fornicación, hagan morir lo terrenal en ustedes. Fornicación, que es el acto... la fornicación es el acto que se origina en la impureza. Y este es justamente el segundo pecado que Pablo menciona en la lista: impureza. Esta expresión o este término impureza va más allá de los actos sexuales de pecado para incluir también los malos pensamientos o las intenciones malvadas que se originan aquí en la mente de los adultos, pero también en la mente de los jóvenes. Impurezas. Por eso es que Jesús, hablando del adulterio, Él dijo: yo les digo, o sea, ustedes oyeron que fue dicho, no adulterarás, ahí en el Sermón del Monte. Pero Jesús dice: yo les digo, cualquiera que mira a una mujer para, ¿qué? Codiciarla. Aquí esta palabra codiciar es una palabra muy interesante. Porque nosotros la leemos así y pensamos: está codiciando. No, pero ya cuando estudiamos la traducción del original cobra sentido. Dice Jesús: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla. Ese codiciar, la traducción dice que es un deseo ardiente, un anhelo profundo que destaca más el impulso de la carne, o sea, un impulso de la carne, que aún la persona que se está codiciando. No sé si me expliqué. ¿Sí? Es decir, esta carne está deseando ardientemente, profundamente a otra persona. Entonces dice Jesús: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, para desearla ardientemente, profundamente, para satisfacer tus deseos de la carne, ¿sí? Ya adulteró con ella en su corazón. ¿Sabe usted lo que le pasó a uno de los hijos de David llamado Amnón? ¿Qué le pasó? Ese hombre miró y codició a su media hermana, Tamar. Pero una vez que pudo satisfacer los deseos, los impulsos ardientes de su carne, la botó. Eso está pasando hoy en la actualidad con jóvenes de nuestras iglesias. Sí. Cualquiera que mire a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró. Y luego en el capítulo 7, casi para terminar el Sermón del Monte, en Marcos capítulo 7, dice: de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿De dónde salen? Del corazón. Pero también de ahí salen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos. Esta lista está mucho más extensa, está más detallada. Bueno, Pablo está diciendo: hagan morir lo terrenal. Todas estas cosas. Habla de la lascivia, habla de la envidia, Jesús, habla de la maledicencia, habla de la soberbia, habla de la insensatez, dice Jesús. Todas estas maldades, así lo menciona Jesús, de dentro del corazón salen y son las que contaminan al hombre.
Entendamos pues que estamos en una batalla contra el pecado y especialmente contra pecados sexuales que comienzan en la mente. Comienzan en la mente. Malos pensamientos que producen conductas pecaminosas. Pero los pensamientos buenos producen conductas virtuosas que agradan a Dios. La pregunta es, ¿qué es lo que pensamos cuando no estamos aquí? Todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es honesto, todo lo que da gloria a Dios. Pablo dijo, en esto pensad, ¿verdad? Hay que llenar nuestra mente y nuestro corazón con las cosas buenas de Dios que están establecidas en su palabra. Entonces dice Pablo, haced morir lo terrenal en ustedes, fornicación, impurezas, número 2. Número 3, pasiones desordenadas, y 4, malos deseos. Hay una diferencia entre las pasiones y los malos deseos, pasiones desordenadas y malos deseos, pero es muy mínima, es muy sutil, pero son muy similares. Las pasiones desordenadas se refiere a la pasión sexual liberada, consumada o practicada. Pablo está diciendo, hagan morir en ustedes lo terrenal, y lo menciona así, pasiones desordenadas. Todo aquello que se está practicando. ¿Sí? Por eso en Romanos capítulo 1, versículo 26, si le da vuelta a su Biblia, Romanos 1, 26. Hablando Pablo de las pasiones desordenadas, mire lo que escribió a los romanos en el capítulo 1, versículo 26. Dice Pablo, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pasiones vergonzosas. Dígame usted si no está sucediendo hoy en la actualidad lo que dice a continuación. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Está pasando eso hoy, sí o no? Pasiones desordenadas, ¿sí? Cosas que se están practicando, pecados que se están practicando. Esos son pasiones desordenadas, versículo 27. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. ¿Está pasando eso hoy en la actualidad? Pero en esta sociedad moderna en la que nos tocó vivir, esos que hoy están cometiendo, están reclamando sus derechos. Y están demandando a los que dicen ellos, es que eso es discriminación y tenemos derechos a ser felices. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice, Pablo, que esos son pasiones vergonzosas, pasiones desordenadas. Y bueno, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, hombres con hombres, mujeres con mujeres, recibiendo, termina el versículo 27 diciendo, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Esta fue justamente, ahora, la pregunta es, ¿cuál es la justa retribución que todos estos que están cometiendo pasiones desordenadas, pecados sexuales en un desorden total, cuál es la retribución que están recibiendo? Pregunto, ahí en la sociedad, los que están practicando la homosexualidad o el lesbianismo, ¿cuáles son sus retribuciones? ¿El SIDA será su retribución justa a su extravío? Sí, pero reniegan contra Dios. Hace unas semanas atrás alguien me dijo, es que sí, tiene inclinación por una persona de su mismo sexo y además está infectado de SIDA, pero es una persona tan buena. Pues mire, su bondad no lo va, así, la bondad en sí misma no la va a salvar. Cuando terminen los días de su vida, no se va a ir con el Señor. Porque la justa retribución a su extravío va a ser el infierno. Ahorita ya en la tierra lo está viviendo porque está infectado de SIDA. ¿Qué me dice de todas las enfermedades sexuales que vienen, las enfermedades que vienen por contacto sexual aparte de esa? En la cual mucha gente está metida en un hospital y víctimas de todos esos problemas. ¿Por qué? Causa de la práctica a sus pasiones desordenadas. Pero están recibiendo su justa retribución.
pero reniegan contra Dios. Y dicen, si Dios fuera bueno, ¿por qué mandó esa enfermedad? ¿La mandó Dios? No, es su justa retribución, ¿verdad? Entonces, pasiones desordenadas se refiere, cuando Pablo dice ahí, hagan morir de ustedes fornicación, hagan morir pasiones desordenadas, se refiere a aquella pasión sexual que se está practicando, que alguien está practicando. Y si alguien dentro de la iglesia, en esta iglesia o en cualquier otra iglesia, está practicando algún pecado sexual, no le va a ir bien. Hay que renunciar, hay que ponerle freno al pecado. Entonces, pasiones desordenadas son prácticas sexuales que se están desarrollando, pero malos deseos, porque Pablo menciona ahí también, hagan morir en ustedes los malos deseos, se refiere a la lujuria, es decir, los deseos sexuales que se generan aquí en la mente, por lo que se ve, por lo que se está proyectando, imágenes que se proyectan. Por eso es que todos aquellos que están infectados con el virus de la pornografía quedan dañados aquí en su mente. Es como una droga. Empiezan con poquito y al rato quieren más y quieren más y quieren más y quieren más, y al rato su mente los empieza a controlar, y todas esas imágenes que están aquí en su mente las quieren llevar al terreno de la práctica, y muchos de ellos lo hacen. Esos son malos deseos que se originan en la mente. Nadie amanece por la mañana con una mujer en la cama que no es su mujer así de forma espontánea, ¿verdad que no? Todo fue un proceso que se originó, ¿dónde? En la mente, con un mal deseo. ¿Qué dice Pablo que se tiene que hacer con esto? Hacerlo morir. Hay que matarlo. Ay, hermano, se me hace que está usted exagerando. Yo no, la Biblia lo está diciendo. Pablo está aconsejando a cristianos de la iglesia de los colosenses. Y el consejo de Pablo que le dio a los colosenses de aquel tiempo, hace más de 2000 años que se escribió esa carta, es tan actual para nosotros hoy. Tenemos que hacer morir los deseos, las pasiones en nuestra carne. Santiago lo dijo así: la concupiscencia, es decir, la pasión de la carne, después que ha concebido en la mente, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, pasiones desordenadas se encuentran en el cuerpo, malos deseos se centran en los pensamientos. Número 4. Número 5, siguiendo con la lista de Pablo, habla de otro de los pecados que debemos hacer morir, que se llama avaricia. Avaricia. Y Pablo menciona la avaricia o codicia en último lugar, debido a que es el pecado raíz, si podemos llamarlo de alguna manera, del cual surgen otros pecados. ¿Por qué? Porque cuando entendemos el significado de la palabra avaricia, entonces vamos a entender por qué de la avaricia se generan otros pecados. Avaricia es la palabra del griego pleonexia, es una palabra compuesta. Pleón, que es más, y exo, tener. Entonces, se traduce como el insaciable deseo de tener más y más, pero además de tenerlo prohibido. Por tal motivo, la avaricia o la codicia son la fuente de todas las guerras y pleitos que hay entre las personas. Porque tienen y quieren tener más. Y no me estoy refiriendo solamente a dinero. Que la avaricia y la codicia no se relacionan solo con dinero. Hay ministros que tienen 100 personas y quieren tener más, pero no porque es el deseo del corazón de manera sana y saludable, no en una correcta motivación, porque si tienen 200 o 300 personas o 500 personas y quieren tener más, porque piensan ellos que el tener mucha gente les da una reputación que les pueda brindar autoridad. Eso es codicia, y pudiéramos llamarle, si se puede dar un nombre, codicia espiritual. ¿Sí? Entonces quieren hacer crecer la iglesia, implementan un montón de métodos para que la iglesia crezca, y sí les crece, ¿eh? O hacen formas y maneras en el ministerio, traen gente famosa para que supuestamente la gente crezca, pero crecen sin fundamentos, ¿verdad? Crecen a base de puro emocionalismo, ¿verdad?
pero no crecen en el fundamento de la palabra. Eso es codicia. Quieren tener más y quieren tener más, pero luego además quieren tener cosas prohibidas. El que tiene un amante quiere tener otra. El hombre casado que codicia, ya lo dijo Jesús, en el corazón, quiere tener una, pero luego quiere tener la otra que está prohibida para los hombres casados. O al revés también, está prohibido para las mujeres casadas. ¿Se acuerda lo que originó el adulterio de David? La lujuria. Empezó con un pensamiento desordenado aquí en la mente. Y luego se siguió mirando a una mujer que imprudentemente se estaba bañando, tal vez esperando que el rey la viera, ¿verdad? Bueno, él, sabiendo que esa mujer era la esposa de uno de los llamados valientes de David, él sabía que era la esposa de Urías, la mandó llamar para dormir con ella, para tener relaciones sexuales. Un pecado que empezó aquí en la mente, terminó en asesinato, terminó en adulterio, en mentiras, hasta que finalmente mandó matar a Urías, a uno de sus valientes. ¿Todo por qué? Por codiciar la mujer prohibida. Y los jóvenes, hablándole a los jóvenes y a las señoritas, por codiciar al muchacho o a la muchacha prohibida. Mucho cuidado, jóvenes. No se vayan con cualquiera. Disciernan en el Señor. A ver, Señor, este hombre que me está tratando de pretender, ¿es el que tú quieres para mi vida? Porque luego entra la codicia. El enemigo bien sabe, como decimos en México, de qué pata cojeamos, ¿sí o no? Y por ahí empieza a trabajar en nuestra vida, a través de todos estos pecados. Santiago dijo en el capítulo 4, versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de sus pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Así que, entonces, la avaricia, mis hermanos, es poner un deseo ardiente por tener más y más, y además tenerlo prohibido, que queda por encima de la obediencia a Dios. Y cuando ya la codicia o la avaricia está por encima de buscar obedecer a Dios o hacer la voluntad de Dios, se convierte en idolatría. La avaricia es la raíz de muchos otros pecados que luego vienen detrás de la avaricia. Un comentarista dijo lo siguiente: la avaricia es un pecado que se extiende a muchas áreas, a muchas otras áreas de la vida. Por ejemplo, si se trata del deseo por tener dinero o tener más dinero, ha llevado ese deseo, codicia, ha llevado a muchos a robar, porque quieren tener más. Tienen y luego quieren tener más, y no les importa robar al pobre, o al que se deje, ¿verdad? Dijo también él, si el deseo por tener prestigio y reputación, por tener codicia en el corazón, esto conduce a esa persona que tiene codicia en el corazón a la ambición por tener autoridad al precio que sea. Codicia también, por otro lado, es el deseo por tener poder que conduce a una persona al despotismo o al autoritarismo. Codicia es el deseo por tener una persona, y ese deseo por tener a una persona lo conduce a cometer un pecado sexual, como sucedió con David. ¿Sí? Bueno, siempre que una persona cae en algún pecado, detrás de sus acciones, escuchen bien esto, mis hermanos, cuando alguien cae en algún pecado, finalmente se descubre que detrás de sus acciones se esconden deseos egoístas. Porque el día de hoy hay personas que dicen, primero yo, después yo y al último yo. Los demás no me importan, solamente yo. Esto es en esencia lo que se conoce como adoración a sí mismos, ¿verdad? Y ya no a Dios. Y cuando algo o alguien pone en su corazón en lugar de Dios cualquier otra cosa, eso es idolatría. ¿Sí? Algunos piensan que adoración es cantar cantos así suavecitos y más lentos. Eso no es adoración.
Eso es solamente una expresión artística que se usa como herramienta para honrarlo y glorificarlo a Él. En términos sencillos, adoración es una vida rendida completa y totalmente a la voluntad de Dios. Eso es adoración. Y ya lo complementamos cantando. Qué bueno eres, Señor, ¿verdad? Concluimos pues hasta aquí con los versículos que dice Pablo, Colosenses 3:5. Vamos a ir rápido para concluir. Dice, hagan morir pues lo terrenal en vosotros. 1, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Si usted se fija, la lista es muy pequeñita. Pero hacer morir las cosas terrenales en nosotros no solamente involucra estos pecados que Pablo menciona. Hay muchas otras cosas más, como ya lo decíamos, la mentira, la hipocresía, ¿verdad? Dice versículo 6, cosas o pecados por los cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales, versículo 7, vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella, pasado. Es inconcebible que alguien que se diga cristiano todavía está viviendo en fornicación, en idolatría, en pasiones desordenadas, etcétera. Es inconcebible. Entonces no es cristiano, entonces no ha nacido de nuevo. Tiene la oportunidad de nacer de nuevo. Ahora, estos versículos que acabo yo de leer, del 5 al 7, dije que tienen conexión con los versículos anteriores, del 1 al 4, y vuelvo a repetir lo que ya dije al principio. Tú harás morir lo terrenal si has resucitado con Cristo, si no, no. Si no has resucitado con Cristo, en lugar de hacer morir lo terrenal, te vas a deleitar con lo terrenal, con lo que estás viendo ahí en la computadora, en la televisión o donde quiera que lo estés viendo. Si has resucitado con Cristo, entonces busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Tú harás morir lo terrenal debido a que tu mirada está puesta en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Tú harás morir lo terrenal en tu vida porque sabes y reconoces que has muerto y tu vida está escondida en Cristo. Hemos resucitado con Él. Tú morirás a lo terrenal o harás morir lo terrenal cuando sepas que cuando Cristo venga por su iglesia, nos iremos con Él a pasar toda la eternidad con Él. Esta es la primera lista que contienen pecados personales relacionados con los sentimientos. Vuelvo a repetir la lista: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría. La segunda lista contienen pecados de índole social porque atentan contra otras personas. Pero esa lista la vamos a ver la semana que entra. Se las voy a leer. Ahora dejad también, dice Pablo, ustedes todas estas cosas: iras, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Pero esta lista la vemos la próxima semana. ¿Le parece bien? Por lo pronto, con la primera lista tenemos para entretenernos toda la semana, ¿sí? Para esperar la siguiente semana, próximo miércoles, y decir, ok, Señor, ¿qué también otras cosas tengo que dejar? La ira, el enojo, la blasfemia, la malicia, etcétera. ¿De acuerdo? Hacer morir lo terrenal y pecaminoso que haya en nuestro corazón. Esta es una responsabilidad y una lucha que todos tenemos que enfrentar sin excepción, si es que hemos resucitado con Cristo y estamos vivos para Él. ¿De acuerdo? Oremos, les invito a que se pongan de pie. Yo no sé si usted está batallando con algún pecado de los que acabo de mencionar, que Pablo menciona en esta lista, o algún otro pecado, yo no sé. Yo no soy Dios para saber, pero usted sí sabe. Y Dios también. Si hay algo con lo que tú estás batallando aquí en tu corazón, este es el tiempo, este es el día. Hoy es el día. Hay que matarlo, hay que asesinarlo, hay que aniquilarlo de una vez y por todas. Si es una mentira, si te has robado algo, si has mentido a alguien, si has hecho algo que sabes
que no le agrada a Dios, que atenta contra la santidad de Dios, hoy es el día para arrepentirnos. Esto es personal, ¿de acuerdo? Cerremos nuestros ojos y hablemos con el Señor. Señor, tu palabra es tan clara, tu palabra es tan evidente, tan radical, Señor. Y sin lugar a dudas, usaste a tu siervo Pablo una vez más, Señor, para hablarnos al corazón. Y hoy estamos convencidos, Señor. Tenemos la convicción en nuestro corazón de hacer morir todo lo terrenal que todavía hay en nosotros, lo pecaminoso que todavía hay en nosotros, Señor. Y a través del apóstol Pablo, tú nos das una lista: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia o idolatría. Cosas por las cuales tu justa ira viene, tu justo juicio viene sobre aquellos que caminan en desobediencia. Señor, no queremos ser encontrados en desobediencia. Por eso hoy estamos aquí, Señor. Y estamos desnudos delante de ti. Tú lo sabes todo de nosotros, Señor. Sabes mi pasado, mi presente y mi futuro, Señor. Delante de ti no hay nada, absolutamente nada encubierto. Estamos descubiertos delante de ti, Señor. Aquí está nuestro corazón. Habla con él, iglesia. Habla con él, joven o señorita. Yo no sé qué estás pasando en tu vida, pero este es un buen momento para pedirle perdón al Señor y arrepentirnos de aquellas cosas que podamos estar practicando, malos deseos, malos pensamientos, cosas que están ahí en nuestro corazón que si no paras ahora te pueden llevar y traer consecuencias mucho peores a tu vida. Este es el tiempo de parar y de poder decirle: Señor, quiero hacer un alto a esto que estoy practicando. Perdóname, ayúdame. Trae convicción por tu Espíritu Santo a mi corazón de una manera tan profunda, Señor. Yo te pido de una manera especial por nuestros jóvenes, Señor, que yo sé que están batallando con las pasiones juveniles, Señor. Pero hoy oramos por ellos, Señor, y pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú traigas convicción en ellos, convicciones cristianas que ellos vayan desarrollando por cuestión y resultado del consejo de tu palabra, Señor, y que ellos de manera voluntaria, Señor, por tratar de agradarte a ti, vivir en santidad, hagan morir lo terrenal y pecaminoso que pueda haber en sus corazones. Asimismo nosotros, Señor, como padres de familia, como hombres casados, como mujeres casadas, Señor, queremos también renunciar a todas aquellas acciones, conductas que no te agradan, Señor. Ayúdanos. Solos no podemos, Señor. Tú siempre has deseado, Señor, que nuestra vida vaya siendo perfeccionada cada día. Y tu palabra el día de hoy ha traído luz a nuestro corazón, Señor. A esas áreas oscuras que todavía hay en este cuerpo pecaminoso con el cual batallamos todos los días. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Solamente tú puedes ayudarnos, Señor. Queremos hacer morir lo terrenal en nosotros. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayuda a mi hermano que está aquí presente, Señor, con un corazón contrito y humillado delante de ti, Señor. Yo bendigo cada familia, Señor. Yo bendigo a cada uno de los jóvenes, a las señoritas, Señor. Guárdalas, protégelas del pecado, de las tentaciones de este mundo. A los varones, a las mujeres, Señor, guárdalas, mujeres casadas, mujeres virtuosas, que sepan cada día edificar su casa, Señor. Al varón casado, Señor, que pueda desarrollarse como un hombre fiel, un hombre leal, Señor, un hombre lleno de tu Espíritu Santo, Señor, en el cual la esposa pueda sentirse amada y protegida, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, guárdanos del peligro, guárdanos de las tentaciones cada día, Señor. Aquí está nuestra vida. Alza tus manos un momento y dile: Señor, aquí está mi vida delante de ti, rendida completamente a ti, Señor, en adoración para ti, Señor. Que nuestra vida, Señor, pueda ser una vida que te agrade, no aquí dentro de la iglesia, pero afuera, ahí en la escuela, en el trabajo, a donde quiera que vamos, Señor, que nuestra vida te pueda honrar y glorificar, Señor. Nuestros cuerpos, Señor, puedan glorificarte a ti, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos cada día, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. ¿Puedes darle un aplauso a Jesús de alabanza? Gracias, Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor.
Amén.